Bien, buenas tardes. Compleja finalmente la hora. Primero que todo voy a dar un agradecimiento por la invitación. Un agradecimiento por la invitación a los organizadores. Yo sé que ha sido bastante dedicación lo que hace uno en esta parte y bastante atención lo que tiene uno en estos últimos días. Así que muchas gracias por toda su dedicación para poder organizar este evento, a todos los miembros de la SAP, directivas que nos acompañan el día de hoy. ¿Así? Ok, listo. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Y a esta hora es complejo porque ya es más de mediodía, significa que ustedes tienen ganas de irse rápido a almorzar también, ¿no? Bien, voy a darles un poquito de cosa que es lo último que estoy investigando y tiene que ver un poco con esa analítica de datos, el Big Data, que yo me imagino que todos ustedes se han dado cuenta de lo curioso que nos pasa a todos y es que basta que yo hable con un amigo para que vaya a internet, a Google, lo abra y me sugiera cosas. Bueno, o basta que solamente lo piense y me sugiera cosas, ¿cierto? Ok, de eso voy a hablar, de eso voy a hablar. Todo el cuento del Big Data, ¿qué es eso del Big Data? Que tiene mucha relación con las cosas que hemos venido hablando, que es análisis de datos. Todos hemos tenido que necesariamente ceder nuestros datos. Hay gente, por ejemplo, que quiere hacer cosas en línea y que finalmente tiene que decir, autorizo el uso de los datos, y tiene que decir que sí, porque si dice que no, no avanza. Lo saca del sistema también. Y así, por todo lado, viene recolectando nuestros datos todo el tiempo. Esto no es nuevo. Esto está, es la primera vez que se habla con respecto a recolección de datos, sistemas estadísticos, tiene que ver con los años 60 y 70, pero solamente hasta... Se perdió. Bueno, ahí está. No, está lejos. Espera, a ver, ¿qué pasó? No funcionó. Bueno, ¿se bajó? Ahí está, listo. Pero realmente todo esto comienza a partir del año 2004 en adelante. Bueno, hablar del Big Data es un conjunto de datos que no son estudiados propiamente y de alta velocidad. El tipo de los datos creados por las plataformas de redes sociales obtenidos por buscadores, análisis predictivos, desde el clima de la mañana hasta los temas más actuales del día de hoy. Esta fue como la evolución que tuvimos nosotros con respecto a ese análisis de datos. En el año 2004 se comenzaron a dar cuenta que hay una serie de desperdicio de datos y tenemos nosotros algunas redes como son YouTube, como es Facebook, Twitter, Instagram, Twitter que ahora se llama X, pero lo que hicimos todo el tiempo es comenzar a hablar de que existe una serie de teorías de datos de los cuales vivimos. Yo creo que para ustedes, al igual que para mí, fue muy conocido el hecho que en algún momento Claro vendió los datos de todos nosotros cuando decidió venderlos a otra empresa y comenzaron a llamarnos de otros operadores y los sancionaron económicamente por eso, ¿no? Porque tenemos que tener como una cierta reserva con respecto a eso. ¿Eso qué va? Eso va finalmente a hablar de un Internet de las cosas, la forma como lo podemos simbolizar es LOT o Internet de los cuerpos. Y ese Internet de los cuerpos tiene que ver directamente con el uso que tenemos nosotros de los celulares. Nuestra información que está radicada en los celulares y todo lo que tenemos, porque ya eso es una parte más de nuestro cuerpo a diario y lo que hacemos constantemente, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido presentes en estos conceptos son efectos de la mejor comprensión que nosotros tengamos con respecto a lo que nosotros convivimos día a día, a la información que necesitamos día a día. Evidentemente, solo presentamos el concepto en lo que se refiere a qué es y los beneficios y usos según esta formación, el Big Data. Es un análisis informático que pertenece a algunas características como son los datos que se producen en cada segundo. El mundo nunca descansa, nunca se encuentra y estamos constantemente produciendo información. La creación de la tecnología, observan unas meteorologías, unas aserciones médicas, más simplemente datos que circulan en las plataformas sociales, en la búsqueda de Internet, etc. Todo ello crea elementos que se pueden analizar, sistematizarse de la era digital y muy simplemente que permiten, por ejemplo, explicar y predecir conductas, preferencias de consumo mediante algoritmos. Ello ha incidido notoriamente en el desarrollo de nuestra vida para mejorar y
intimidad debe ser protegida cada vez mayor de esa inteligencia artificial. Las leyes, por ejemplo, de habeas data, que prohíben mayor o menormente tales aseveraciones basadas solamente en elementos informáticos y promedios técnicos de las máquinas. Ese es nuestro hábitat. Hay que tenerlo presente que es una necesidad de primera línea para proteger a nuestros niños, a nosotros mismos, a nuestra familia y en general a nuestras profesiones, trabajos, propiedades, honor, la misma reputación en línea, la intimidad de cada caso según nuestras opciones. Ese ecosistema produce más de lo habitual y también de lo que necesita. Así, habrán observado ustedes que cuando nos encontramos frente a un restaurante de comida japonesa, por ejemplo, y de mera casualidad el móvil nos comienza a notificar de restaurantes muy cercanos que tenemos nosotros donde estamos. Eso sucede porque el GPS nos localiza y además nos realiza una búsqueda y nos contesta inocentemente encuestas, nos observan de algo que realmente es de muy poco valor, que tiene que ver directamente con la decisión de qué vamos a comer el día de hoy. Recordemos que nada es casual, aunque desconozcamos que existe esta ley finalmente de la casualidad. Los buscadores de servicios de mensajería instantánea, en algunos casos conectados con las grandes plataformas como Facebook, todo lo que tiene que ver con la Meta actualmente, también relacionado con Instagram, nos conocen en algunos casos más que nuestra propia familia. En este momento, que reiteramos que la importancia de tener presente lo expuesto por Tuffer hace ya mucho tiempo en un desarrollo muy antiguo del conocimiento, que el conocimiento es poder, y el poder es mejor que se ha informado hasta ahora desde hace mucho tiempo. Existen dos conceptos fundamentales de este Big Data. Por un lado, podemos decir que el Big Data es la cosa o el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo volumen y su complejidad en tanto son variadísimos. Hace muy difícil una gestión de captura y procesamiento mediante la tecnología convencional actual, como las bases de datos, dentro del tiempo necesario para que sean útiles y para fines específicos. No se llega a un acuerdo en cuanto al tamaño de datos para determinar si es un Big Data, ya sea con la cantidad de espacio que ocupa, finalmente puede ser 40 terabytes, o puede ser mucho mayor allá lo que podemos hablar con respecto a teras, ya actualmente hablamos de la capacidad de datos, ¿no? El Big Data también se puede entender, y en la segunda forma de entenderlo, es como un proceso de trabajo sobre la variedad de datos almacenados remotamente. De esta forma, secuencialmente y evolutivamente se analiza, se explica, se interpreta, y se desecha, se selecciona y se etiqueta metadatos en campañas de marketing, adopción de políticas empresariales. Es entonces la información almacenada y el proceso que se hace realmente útil. Un ejemplo muy útil nos puede orientar. Si usted va a la tienda y compra, no sé, melocotones, toronjas, zanahorias y vegetales, tendrá todos los productos comestibles desorientados y una especie lo hará mucho más difícil. Sin embargo, si los coloca en distintas bolsas, cada uno los categoriza, organiza la búsqueda, será mucho más sencilla. Más, si desecha los inservibles, finalmente los desechará. El Big Data usa etiquetas de cómo funcionan de manera sensibles mediante las tecnologías de la ciberseguridad efectivas. Toda violación de la seguridad que ocasione perjuicios será perseguible por su reparación económica. También resulta posible intentar la eliminación mediante instrumentos como el habeas data. Entonces, reiteramos sin enumerar que cuando hablamos de Big Data nos referimos a un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, variabilidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento y análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales dentro de un tiempo necesario para que sean útiles. También este concepto se refiere al proceso de mejor utilización, especialmente frente a los informativos, predictivos y toma de decisiones de los efectos de lograr un mayor y mejor impacto en nuestros servicios y tareas y profesiones. La naturaleza finalmente de este Big Data se debe principalmente a la naturaleza no estructurada y etiquetada de inicio de gran parte de los datos generados por las tecnologías modernas, como los weblogs, los sensores incorporados en dispositivos, las máquinas, los vehículos de búsqueda en Internet, las redes sociales y las computadoras portátiles y los mismos teléfonos que utilizamos nosotros todos los días. Entonces existen dos categorías de datos, unos datos estructurados, donde vamos directamente a organizarlos por categorías y que tenemos claro hacia dónde queremos tomarlos a cada uno de nosotros. Y otros datos no estructurados, los cuales
son al azar y son de personas que no están clasificadas por alguna determinada situación. Bueno, a este nombre, esto se conoce con el nombre de minería de datos, a lo que mucha gente actualmente se dedica, a la minería de datos, y en la cual encontramos que lo importante es finalmente vivir de este tipo de categorías como son los datos. Esta minería de datos es el proceso que permite la búsqueda de datos o de estos efectos de datos para que sea más eficiente. Debe estar en principio estructurados, organizados. Así, ese famoso data mining, esa ingeniería de datos, es la tecnología o software que se utiliza para encontrar patrones de comportamiento dentro de la base de datos. Si ustedes, por ejemplo, van a Google y colocan ahí tendencias, y el día de hoy van a encontrar cuáles son las tendencias que hay en Internet. Si quieren averiguar con respecto a un determinado estudio, Internet tiene todo el estudio para hacerlo. Entonces, usted coloca en Google simplemente tendencias en Google, van a encontrar toda esa estadística clasificada directamente para ustedes de las últimas tendencias que están en el día de hoy, dependiendo de la temporada que tengamos, ¿no? ¿Cómo funciona el Big Data? El Big Data tiene una serie de características, como lo llaman las 5 Bs. Bueno, entonces las 5 Bs se refieren a la variedad de datos, que es la variedad que se refiere a todos los lugares donde los datos pueden ser almacenados, extraídos a los efectos de su procesamiento. La velocidad con la que el Big Data analiza los datos es muy alta. Las características fundamentales para cumplir esas funciones detalladas y el proceso de estudio se clasifica para el uso según corresponde a los datos del momento en que son creados. La velocidad es un ritmo en que se producen y reciben datos y los que se emplean en alguna determinada acción. La veracidad, el Big Data ayuda y determina los datos que son reales y cuáles no lo son. Nada menos en una sociedad de noticias falsas creadas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los famosos trolls. Ello es porque de la existencia y la cantidad de datos que se generan en cada momento, hay muchos que pueden llegar a ser finalmente perjudiciales. Existe también otra característica de esto, que es el valor. La finalidad del almacenamiento y el procesamiento de la información es que se agrega la certeza de la actividad. El Big Data precisamente tiene un propósito, y es hacer el análisis preciso de todos esos datos y generar perspectivas ciertas con respecto a lo que es valioso para determinado momento que podemos utilizar nosotros la información. Tiene un valor intrínseco, un valor que involucra dentro del mismo dato, cuyo instrumento puede lograrse la reducción finalmente de costos, se emplean en campañas publicitarias, por ejemplo, conocer el potencial de los posibles clientes que nosotros podamos tener para una determinada empresa, y ello realiza mediante diversos tipos de análisis de la información. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que existe en Data es un análisis predictivo, ¿no? Y esa ciencia de datos, finalmente, lo que hace es predicciones futuras basadas en patrones encontrados en los datos de la empresa que le fueron analizados y organizados. Nosotros somos mecánicos en las cosas que hacemos. Hacemos normalmente una determinada rutina todos los días, y eso vamos a ser nosotros también al final predictivos en los comportamientos de nosotros, cómo nos comportamos en determinadas situaciones, ¿no? También existe un análisis prescriptivo de esos datos, y ese análisis tiene que ver directamente con las posibles consecuencias que cada acción pueda generar en el negocio de que se trate. Esto permite analizar mejores estrategias para que generen más y mejores resultados para una determinada empresa. Y existe también un análisis descriptivo. Con ese tipo de análisis, el proceso Big Data produce información de la situación presente a partir de datos preexistentes, producidos y colectados y organizados y almacenados por el mismo sistema. Y existe un análisis finalmente de diagnóstico, que es lo que hace este Big Data, y evalúa los resultados de los procesos correspondientes, por ejemplo, la implantación de un producto de una determinada marca mediante determinadas campañas de marketing. Tiene también algunos beneficios, ¿no? Los beneficios que tiene este Big Data es útil para muchas empresas, y entonces el hecho proporciona generalmente respuestas rápidas, ciertas y eficaces a muchas preguntas. Por ello produce con una reducción de costos para las empresas cuando hacen este tipo de campañas publicitarias, conocer el potencial de los posibles y actuales clientes, fidelizarlos y producir innovaciones a un determinado público que sería el que queremos nosotros para hacer una compra en algún momento. En ese sentido, se tiene que tener presente que la existencia, como no puede ser de otra forma con respecto a las personas,
que se trata de una red global que intenta vincular grupos o star groups de todo el mundo con los recursos que nos presentan las redes de búsqueda. En nuestro caso, el que más empleamos es Google, ¿no? Para ello proporciona partners, socios, y que hacen conexiones con productos y con su ideología general de las empresas. Ahora, ¿cuál es el problema finalmente también de este Big Data? Es que tenemos también problemas con respecto a posibles fraudes financieros. Yo creo que en alguna época, ustedes se acuerdan hace muchos años, cuando nosotros nos ganábamos herencias del príncipe de Arabia, de no sé dónde, y que teníamos que consignar plata para poder solucionar esto finalmente. Pero ahora hablamos del famoso delito ese del phishing, que creo que nos llega a todos con respecto a que tenemos que ganarnos o consignar algo, y normalmente son gente de las cárceles los que nos van a comentar allí. Bien, hablemos de esto y a raíz de esto, de la reputación en línea o de la personalidad en línea. Entonces, esa misma reputación es la existencia misma de cada uno de nosotros y se refiere a que lo que uno es, prefiere y consume finalmente. Respecto a la reputación en línea, podemos decir que sería la imagen que los usuarios tenemos en público y por lo general sería una marca de una persona física o de una persona jurídica en general. Pero la reputación online no es otra cosa que las grandes empresas. Cada uno de nosotros puede generar una buena reputación sobre lo que tenemos, sobre lo que hacemos. La opinión se transmite en relativa veracidad. Existen muchísimas normas que estamos comenzando a crear para proteger esa bias data, pero por darles un ejemplo de esa reputación en línea o de esa persona que utilizamos nosotros como persona en línea, debo decir que existe la posibilidad de la retractación de esa persona en línea siempre y cuando sea una persona no pública, sino una persona del común. Es posible, por ejemplo, que si a usted le publican cosas en internet, usted pueda solicitar a la plataforma X que se retracten de esa foto o que borren la foto sin ningún problema, y por ley están obligados a borrar ese tipo de cosas. Mientras tanto que si son personas jurídicas o personas públicas, es más difícil que puedan llegar a borrar esos antecedentes de esas personas, ¿no? Entonces, finalmente, lo que uno se detiene a pensar es que a veces termina siendo mucho mejor ser una persona no tan pública para lograr ese cuidado de nuestra propia reputación. Bueno, muchas gracias, muy amables y que tengan buen almuerzo.